Bueno, buenas tardes. Vamos a grabar el día de hoy el podcast frente a el Estado y tipos de poderes. Estamos hoy grabando con Juliana Montero, Natalia Miranda, Emily Muñoz y yo soy Alejandro Maldonado. Comencemos planteando un poco el tema. Hablemos un poco del Estado. ¿Qué compone el Estado? Y qué mejor forma de arrancarlo acerca del pueblo. ¿Qué entendemos por el pueblo? Bueno, pues digamos que por el pueblo se entiende el poder que encierra todo, las leyes, y que el poder es el que es el que encierra, el pueblo es el que encierra para poder elegir, o sea, es la voz para poder elegir nuestros representantes como el presidente, la gente de aduanas, de toda esa vaina. ¿Tú qué opinas de eso? del pueblo. Esto, pues siento que el pueblo no solo pues abarca pues ya lo que mencionó mi compañera Natalia, pero siento que el pueblo también conlleva a ser una voz también de los participantes y de las comunidades separadas de cada una. Esto también, aparte de ser una voz, brinda ciertos accesos y conocimientos también de las comunidades y pues de esta manera llevarlos también a un poder político. Exacto. También lo que dicen mis compañeras, el pueblo no es tanto, o sea, no se define tanto en las personas que viven del territorio, sino también las personas que tienen un vínculo socio-jurídico, las que cumplen las leyes y las que van encaminadas por un mismo bien. Exactamente, como bien lo mencionamos, hay diferentes componentes del Estado, diferentes partes. Entre ellas está la parte poblacional, la parte del pueblo. Para comenzar, tomamos algunos puntos en interés para llevarlos a debate y llevarlos a conversación. Así que vamos con el poder político, que pues es el recurso que dispone la autoridad de dirigir y hacer, pues obedecerle la norma según el atributo de disponer y limitar las acciones de los demás territorios. ¿Sí? entonces, retomando para el segundo punto que vemos muy importante para hablar un poco sobre el tema del Estado, del poder y cómo se identifica, hay que hablar un poco también de la parte poblacional y la parte del pueblo. Entre esto hay algo muy importante que es la nacionalidad. Hablemos un poco sobre ella. Bueno, según lo que decía la lectura en el libro, decía que nosotros podemos tener doble, inclusive hasta triple nacionalidad, pero pues implica obviamente respetar las normas y los derechos que se obtienen en cada país. Entonces, o puedes también renunciar a tu nacionalidad de nacimiento, pero que sí la persona debía tener una nacionalidad. O sea, no podía quedar así como a la deriva, como no, que tenía que tener su nacionalidad, o bien ya sea que de pronto, digamos, en el país en que le dieron esa nacionalidad, digamos, Colombia, sí. Yo viajo a España y adquiero la nacionalidad española. Entonces, si por conducta me quita la nacionalidad de allá, pues sigo con la de acá. O si yo, digamos, renuncio y me quedo con la de allá y por X o Y razón no me la llegan a quitar, yo vengo acá y paso como un recurso para solicitar mi nacionalidad, porque pues la persona no puede quedar así a la deriva. Sí. Bueno, la nacionalidad es un vínculo de la persona con el Estado. Entonces, como decía mi compañera, uno puede tener, por ejemplo, dos nacionalidades, pero no tener como los derechos al mismo tiempo, ya que, digamos, muchas veces, por ejemplo, una persona viaja y, por ejemplo, le niegan la visa de este país, pues puede recurrir pues a la visa de la otra nación, por ejemplo. También hay diferentes tipos de cómo obtener esta nacionalidad. En el libro nos decía que se puede, digamos, la nacionalidad por la nacionalidad de los padres, también por la nacionalidad del territorio, o sea, digamos, si tú naciste en este país, eres de este país, independientemente de donde haya nacido. Y también se puede escoger la nacionalidad, por ejemplo, si tú naces en un país en donde si naces ahí, pues eres
de esa nacionalidad y tus papás viven en un país en donde... O sea, nacen en otro país. Exactamente. Y tú, digamos, te criaste fuera de acá. Exacto. En otro país naciste, puedes recurrir al recurso de poder adquirir la nacionalidad. Eso se llama nacionalidad por... Esos son derechos de sangre. Sí, exacto. Sí. Ius sanguinis. Sí, sí, alguna cosa así. Ius sanguinis y ius soli. Exacto. Son esos dos tipos. Exacto. Bueno, resulta que hay dos tipos de nacionalidad, empezando por ahí, que es como el de identidad, que fue el que dijo Nata, que es con el que tú naces. Digamos, yo, Juliana, yo nací acá en Colombia y yo ya tengo mi nacionalidad colombiana. Ya, pero si digamos lo que decía Emily, mis papás son colombianos, pero son residentes en otros países, y entonces ya es una nacionalidad por ciudadanía, ¿sí? Que es la que adquirimos cuando residimos en otro país, pues ya adquirimos esa nacionalidad, pero seguimos siendo nativos de donde nacimos. Exactamente. Sí. Que ese se diferencia del ius soli y el ius sanguinis. Esas son las dos diferencias. Esto también tiene varias implicaciones, que son las de derechos y responsabilidades y las identidades y pertenencias. Exactamente. Cabe aclarar de igual forma que nacionalidad no es lo mismo que la ciudadanía. Para ser ciudadano se requiere una nacionalidad, todo ciudadano debe ser de nacionalidad, sin embargo no todo nacional debe pertenecer a una ciudadanía, ya que la ciudadanía, como dice Juliana, implica un tema ya de responsabilidades, cuestiones políticas y cuestiones electorales. De igual forma, hay diferentes tipos de nacionalidad o se puede otorgar de diferentes formas, como bien puede venir siendo por asignación al momento de nacer, por derecho de sangre, derecho de territorio, por otro lado por cuestiones de voluntad que la persona la solicite, o inclusive en ciertos casos por tema de imposición, ejemplo claro, el Tíbet. Metámonos un poco más en el meollo del asunto, hablemos ahora sobre el poder político y las características que tiene. Clara, el poder político no es netamente poder, no es netamente una autoridad sin restricciones, sino una autoridad sin características, sin algo que lo caracterice, que lo formalice. Así que hablemos un poco de eso. Bueno, voy a comenzar por las características del poder político. Estos tienen diferentes enfoques, pero todos llevan a la misma rama del poder. Esto, como primera instancia, la legitimidad, que pues esta conlleva a los diferentes líderes de los gobiernos políticos y también los que son elegidos como ciudadanos de los mismos. Como segunda instancia, la representación electoral, y que en esta nos permite a los ciudadanos elegir a sus representantes o líderes futuros. Estos toman sus decisiones con su mismo nombre y ciudadanía. Las rendiciones, que pues estas rendiciones tienen otro nombre, pero pues no me acuerdo en este momento, y estos evalúan el desempeño del ciudadano al momento de tomar las elecciones en el poder político o de este mismo, subrayando como los que son funcionarios públicos, y estos toman decisiones en su reelección. Cuando se toma la reelección, estos vuelven a tomar su propia reelección otra vez. En la competencia electoral, esta competencia tiene diferentes candidatos, y en esta diferencia de candidatos, la competencia como tal debe ser por partidos políticos o por diversidad de ideas y sus propuestas conllevadas en la competencia. Y en el proceso electoral tiene que ver un poquito con lo mismo que acabo de decir, y pues este debe ser transparente, claro, conciso, y tiene que ser muy rápido o muy ágil. Y por último, el acceso a la información. En estos los ciudadanos acceden a cierto tipo de información que se maneja dentro del mismo, o pues también brindarle a los ciudadanos diferentes tipos de información para que ellos pues conlleven una elección más avanzada. Entonces, digamos, en el poder político también decía que estaba el recurso de disponer la autoridad y dirigirse pues hacia el pueblo. Si bien, digamos, el presidente o la sala que toma las decisiones sobre cada ley, dice que uno como el pueblo, como ciudadano, tiene ciertos derechos y ciertos deberes, pero en la lectura decía Fernando Santiesteban que era muy complejo que una sola persona quisiera poder mandar mucha gente, y que pues que era un derecho
derecho natural de por sí hacer cada uno lo que uno quisiera, obviamente dentro del límite de respetar las normas y cada ley. Y pues que también se desempeñaba entre energía y competencia, que si bien también viene al caso, es eso, o sea, como competir entre sí, de pronto llamámoslo un premio. Yo me porto bien, voy a tener una recompensa ante la sociedad, pero si yo me porto mal, cometo un delito, voy en contra de algo, pues voy a tener también mi sanción, ¿sí? Justamente como lo plantea Miranda, el tema, recordemos que la parte del poder político nace directamente de un deseo de voluntad del pueblo de ceder parte de su libertad, parte de su poder y autonomía, buscando en pro de una protección y un orden. Exactamente. Entonces, lo que decían nuestros compañeros, o sea, si no existe el poder, como no hay esa organización, por ejemplo, puede que todo el pueblo vaya por un mismo camino, pero de pronto para llegar a ese camino todos tengan ideales diferentes. Entonces también por esto es importante el poder, ya que es como una forma de organizar y hacer cumplir las leyes y del orden social. Pues o sea, sí, y pues digamos que todo esto conlleva a la información que se les va otorgando a los ciudadanos desde la selección o desde el poder político superior, ya, porque digamos de ahí en adelante es donde el pueblo va a empezar a escoger, como tú lo decías, y va a tener su libertad o su libre albedrío para poder escoger esto de una forma positiva. Bueno, entonces vamos con la cuarta parte, que es el territorio. Entonces, pues, esto significa que es la tierra y la nación se basa en el globo terráqueo para definir y hacer como una línea imaginaria entre qué país y qué continente me pertenece a mí cada parte de la tierra. Ahí entramos a hablar también de cuando estaban peleando por Panamá, que decían que Estados Unidos, que esta parte del mar y que esto era mío y que todo ese cuento. Cuando Colombia y Panamá eran uno solo, que fue ya cuando Estados Unidos dijo que no, que Panamá era de ellos, fue cuando hicieron la limitación y por el área geográfica, por decirlo así, hacían la división. Entonces ahí fue cuando dijeron no, a Panamá le corresponde a Estados Unidos, ¿sí? Por la parte del mar, porque limita y colinda hasta acá. Entonces, por esa parte se rige la nación para decir, para ejercer la soberanía sobre su continente, sobre su país, digamos, hablando a grosso modo de continente, como digamos la Unión Europea. Hay muchos países y ellos hacen sus reglas para decir, digamos, no, hay que ponerle, digamos, hace poco salieron unas leyes donde decían que hay que hacerlo de la migración, porque está quedando muchísima gente y pues obviamente eso le genera más gastos al Estado. Entonces, bueno, eso de verificar y todo eso y la soberanía. Y también podemos decir que por territorio tenemos que está el suelo, el subsuelo, el mar y el aire. Entonces, que cómo se sabe qué parte me corresponde. Entonces, lo que pues decía el profesor, digamos, en la clase, uno mira el mapa, digamos nosotros, la partecita de Colombia, que me pertenece, que no me pertenece, y se hace como la línea de la división hacia arriba, para ver en el cielo qué normas me cobijan en el área, y por eso, digamos, los aviones no pueden tampoco aterrizar así, porque sí, si no tienen que pedir permiso en cada aeropuerto para poder hacer eso. Siento que desde ese ámbito comprenden dos cosas. La primera que hablabas de la Unión Europea y que comprende a todos los países y que en este se rigen ciertas reglas y ciertas normas que conllevan a que este país no puede entrar en guerra con otro país o que simplemente buscan como la paz y la pacificación. Siento que ahí también entra algo en conflicto, que es el tema de las invasiones y también cuando, por ejemplo, lo que está pasando con el Medio Oriente
Israel, bueno, en Ucrania y las guerras que hay. Sí, por eso digamos muchos países, digamos Estados Unidos y Japón estaban en guerra y en problema por eso, porque digamos decían exacto, y aparte digamos si ceden el territorio pues van a entrar en conflicto, digamos los dos más grandes potencias que son Estados Unidos y Japón. Entonces por ellos decían que no se iban a meter en esa guerra y pues que miraran qué hacían y cómo defendían. De por sí con el tema del territorio hay algo bastante interesante, más allá de la cuestión poblacional de quienes habitan ahí, cuestión demográfica, entran también en conflicto muchas cuestiones, tanto de derechos como el tema de la circulación de la población dentro de sí mismo, la determinación de este, y más allá de eso, se puede tomar el ejemplo de la cuestión económica que entra en debate. El tema de China y Estados Unidos, del conflicto que hay ahora, tiene mucho que ver con cuestiones de territorio, el hecho como tal de la valorización de la minería, de que este país puede producir esto, por eso significa tanto, implica tal valor. Ejemplo, el hecho de la posesión de China sobre los propios suelos y que negara la comercialización de sus metales a Estados Unidos para componentes, habla mucho de eso, del manejo que implica el poder sobre el territorio. No, y que abarca, o sea, no solo lo que tú decías, digamos, el poder de los ciudadanos, sino también el aspecto económico, porque ahí entra el papel también de cómo se está llevando la nación en ese momento y de lo que está arreglando todo en el país, básicamente, y en la zona territorial también. Sí. Sí, no, y digamos que también el tema de exportación. Por eso ellos también, digamos, ahora Trump que hizo el tema de la subida de los aranceles y todo eso, claro, a cada territorio le afecta de acuerdo a cómo se maneje la moneda, porque pues vamos a ver, y pues el peso colombiano no cuesta lo mismo que el dólar o que el euro o que el peso mexicano, o sea, son totalmente diferentes y es cuando nos afecta a nosotros, la economía también. Exacto. De por sí son cuestiones monetarias que se evalúan demasiado en base a, ejemplo, casi todas las monedas latinoamericanas o americanas se rigen en base al dólar y fluctúan en base al dólar porque es la moneda internacional, básicamente. Exactamente, y porque es la moneda en la que se comercializan cuestiones importantes como lo que es el petróleo, realmente lo que es el oro, lo que es el gas, generalmente hidrocarburos o minerales valiosos. Los minerales, más que todo. Sí. Por eso era que estaban diciendo también lo de la exportación del petróleo de acá. Sí. O sea que nosotros podríamos llegar a ser, a pesar de que somos tercermundistas, podríamos hacer una potencia porque teníamos muchos recursos a los cuales podíamos sacarles beneficios. Es que los tenemos. Hay un tema como tal que son los círculos de posición económica, que habla como tal, bueno, la situación económica de qué produce cada sector o cada país, por así decirlo. Se mira de forma macro, de forma global. ¿Qué implica esto? Que este país produce, o sea, es productor o explotador, o sea, saca de su tierra, sin embargo en materia bruta no tiene realmente un gran valor. Es decir, un pedazo de cuero no va a valer lo mismo que vale ya cuando se hace la chaqueta, por así decirlo. Ese es el problema. Colombia como tal no ha realizado una inversión por cuestiones políticas, obviamente, por cuestiones internas, de maquinaria que procese tal, lo que decía Miranda, por ejemplo, el tema, digamos, exactamente, el tema de Colombia produce demasiado petróleo, tiene como producirlo a través de, aparte de minerales. El tema como tal es que se ha enfocado una economía en la cual solamente explotar y enviar a otros países para que allá la resinen, la procesen y acá vuelva costando el triple, cuando realmente aquí se podría hacer justamente eso. Claro. Sí, no, claro. Bueno, entonces, ya volviendo al tema, vamos a explicar sobre los tres... sobre las tres partes del territorio. Entonces vamos a empezar por la parte marítima. Entonces cuando hablamos de territorio no solo nos referimos a la parte terrestre, sino también al mar que nos rodea, que rodea la costa. Entonces el Estado también tiene poder sobre ello, puede pues usar sus recursos y demás. Entonces el territorio se divide como en varias zonas. Primero está el mar territorial, que es la franja del mar que se extiende hasta 12 millas náuticas desde la línea de la costa. En este espacio el poder tiene la plena soberanía, o sea, tiene todo el poder. Seguimos con la zona contigua, se extiende a otras 12 millas hasta llegar a las 24. En este espacio
el Estado no tiene la soberanía total de ese territorio, pero sí puede ejercer control para ejercer como sanciones de infracciones relacionadas como aduanas, migraciones, salud y seguridad. La zona Exportaciones, entonces digamos los aranceles, cuando digamos vienen las cargas de los puertos que digamos son de pronto de las que no pagan el impuesto a la DIAN y todo eso, y que cogen y quitan todo ese cargamento, porque como entra dentro del territorio empieza a regirse bajo la norma de ese bajo territorio. la norma de ese. Siento que en Colombia juega un papel tan importante ya de tener los dos océanos, o sea, Claro. tanto el Atlántico como el Pacífico, y saber que los tiene ella a los dos lados, y saber que de los dos lados también va a haber importación y exportación de lo mismo, básicamente. Ok, entonces también tenemos lo que es la zona económica exclusiva. Se extiende hasta 200 millas náuticas. En este espacio el Estado no es dueño del mar, pero puede aprovechar de los recursos naturales. Esta es la plataforma continental que se encuentra al fondo del mar, bajo el agua, puede extenderse hasta 200 millas. El cual pues el Estado tampoco tiene el poder completo, pero puede explotar los recursos minerales y energéticos. Y el último, el alta mar y fondos marinos internacionales, más allá de las 200 millas, ya no hay soberanía estatal, bueno, ningún país puede apropiarse en ella. Bueno, hay otra parte que es el espacio aéreo. Pues Natalia lo había explicado al inicio, que fue en una clase que tuvimos con el profesor, y esta comprende la demarcación territorial entre el suelo terrestre y el marítimo. Y en este espacial, en el aéreo, hay tres facetas, que es la troposfera, la estratosfera y la mesosfera. Estas tres tienen tres distintas implicaciones dentro del espacio aéreo, que es en la troposfera, la zona interior de la atmósfera. Creo que esto lo vieron en sociales cuando estaba por allá en el colegio, pero pues lo explico porque de esta manera es donde no se escoge, pero sí se lleva a cabo realmente qué pedazo nos pertenece a nosotros como colombianos, desde el satélite o desde el espacio exterior. Dentro de eso también, como decía anteriormente, entra la cuestión de suelos, los subsuelos. Es bastante interesante porque en este como tal empiezan a regir normas las cuales vinculan directamente el actuar diario de la misma población, y de igual forma rige normas económicas, normas de explotación, normas territoriales. Este como tal abarca todo netamente. A partir de esto salen normas de manejo de subsuelos, los permisos de licitaciones de minería, etcétera. También digamos cuando hablábamos de los satélites, de las señales, de cómo sabíamos que nos cubría y qué parte hasta dónde podíamos llegar, en la parte aérea. Entonces lo que le explicaba era como, no, pues si a mí este pedazo me pertenece, pues hacia arriba también, eso es mío, y vas, digamos, como hasta ahí puedo poner el satélite para que le cubra a toda la población. Sí. ¿Qué más? Para concluir, el territorio es el espacio por el cual el pueblo puede ejercer su poder, y pues donde puede crear las normas, puede crear las leyes y hacerlas cumplir, y los derechos. O sea, en el capítulo pues menciona algo importante, dice que el territorio es como el cuerpo físico del Estado. Sin ese espacio concreto, el Estado como tal no puede ejercer su poder. Sí, no, y que pues el territorio es un elemento indispensable para la subsistencia, pues tanto del cuerpo político como de la población. O sea, sin territorio no tendríamos... No podría existir una nación. Claro, no podríamos existir, ni tendríamos de dónde coger para comer, ni agua, ni absolutamente por sí, como nada. tal, en los componentes del Estado implica el territorio como parte fundamental para que pueda existir. Es uno de los derechos fundamentales también dentro del poder político, ¿no?